sobre todo en el rubro alimentos, que es uno de los más críticos, donde la importación se abrió desde el comienzo con el objetivo de que haya mayor competencia para contener los precios locales. Y a la vez se abre otro problema para el año próximo, cuando la economía se empiece a recuperar. Por supuesto que la inundación de productos alimenticios importados puede ser fenomenal. Ariel, ¿nos escuchás ahora? Efectivamente, bueno, sí, ahí estamos, ¿no? Y te agrego un dato más que, digamos, en comparación con el año que está terminando, ya se supone que lo que serían las dificultades cambiarias para importar ya van a estar solucionadas del todo, digamos. Este año fue progresivo, apareció el Bopreal, se empezó a saldar la deuda que había con importadores del año anterior, etcétera, etcétera. Pero ya todo eso para 2025 no va a existir, digamos, que el acceso a los dólares para importar va a ser libre. Efectivamente, a ver, hay un gran problema. Sabes que todo el mundo estaba esperando la salida del cepo, el cepo cambiario, ¿no? Claro. Y entre otras cosas, por ejemplo, no pagar el impuesto país, pero todo esto tenía que ver justamente para la importación de bienes de capital, para aquellos insumos que necesitaban para producir. Hoy las fábricas demandan muchísimo menos importación, de hecho es lo que más cayó la importación, eso mejoró el saldo comercial, pero básicamente porque no se produce en el ritmo que se producía antes. Ahora, el problema es, sin impuesto país, sin cepo cambiario, las condiciones para la importación van a ser realmente muy favorables. Hay empresas que me confesaron que tienen el ejercicio de comercio exterior, van a darse vuelta rápidamente para empezar a importar lo que ellos producían y no sé si dejar de producir todo, pero si tenían varias mercaderías que hacían en la Argentina, algunas las van a dejar de producir, se van a concentrar en las más redituables y el resto las van a importar. Ni hablar aquellas empresas multinacionales o argentinas que tienen fábricas en otras partes del mundo, no necesariamente China estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de Brasil, de Paraguay, de otros lugares donde tienen mejores condiciones tributarias. Dice, van a empezar a importar esos productos y no los van a producir más en la Argentina porque el desequilibrio que existe en términos impositivos es realmente muy, pero muy fuerte. Es una alerta muy grande, Fer, porque el tema empleo va a ser realmente uno de los puntos más preocupantes que vamos a enfrentar durante el 2025. Bien, y además también esto abre ahí una cuestión en cuanto al vínculo de los empresarios. Recién mencionaba la UIA, pero digo, en esto podría entrar cualquier otra organización empresarial en cuanto a su vínculo con el gobierno, ¿no? Después, me imagino, de tantos aplausos en el coloquio de IDEA y ámbitos similares, de tanta participación en esta nueva fundación Faro que el gobierno fogonea todos los días, que se lanzó la semana pasada. Digo, después de tanto apoyo empresarial, ¿estos temas serán tenidos en cuenta? O sea, porque el 2025 viene así. Efectivamente, a ver, convengamos que las entidades pymes tienen muy poca relación o básicamente lo que es resultados, ¿no? A ver, el gobierno prometió que a la par del RIGI, de este régimen incentivo a las grandes inversiones, iba a haber un RIGI para las pymes, ¿sí? Que iba a haber beneficios para las pymes. Eso sigue en carpeta, teóricamente sigue siendo estudiado. Lo otro salió con mucha celeridad. Acá lo que creen es que no hay voluntad para que eso suceda. Recordemos, por ejemplo, que hace unos meses atrás el textil Teddy Caragosian era parte del Consejo Económico y lo echaron por hacer críticas justamente públicas de lo que estaba sucediendo en el sector. Perdón, te interrumpimos de nuevo, Ariel, te interrumpimos de nuevo porque ¿no? No estamos escuchando bien, no te estamos recibiendo bien. Ahí interesante lo que decías en cuanto al sector textil. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tal vez sea uno de los sectores más implicados en esta apertura del comercio vía courier. De hecho, cuando el gobierno, concretamente la Secretaría de Comercio, comunicó la semana pasada que se iban a quitar los impuestos
hasta los primeros $400 de la compra, puso como ejemplo comprar una campera, ¿no? Con lo cual está claro que el rubro textil estaba al tope de la lista, tal es así que el gobierno lo ponía como ejemplo de lo que se podía comprar más barato en el exterior. Ahora, Ariel, ¿nos escuchás? Sí, te escucho, Feri, efectivamente, textiles, calzados son los dos sectores los que primero identificamos que están en una crisis muy profunda. Son aquellas empresas que tienen capacidad de soportar, las grandes empresas, que tengan capacidad de soportar cuestiones financieras y desarrollo para competitividad, y bancarse toda esta parte con impuestos de esas características. El resto están cerrando en muchas fábricas que están vinculadas con todo lo que tiene calzado y textiles. Es lo primero que vamos a encontrar. Va a ser como el rubro de la construcción dentro de la industria. Se espera que haya un cierre masivo y en unos días va a haber otras entidades que le van a poner número a lo que puede llegar a ser la pérdida de empleo en la Argentina. Seguramente, con lo cual allí se abre un frente de conflicto interesante, digo, no porque sea interesante el conflicto, sino porque sí va a ser interesante cómo lo resuelve el gobierno para seguir conservando algo de ese apoyo. Lo último para cerrar, Ariel, al margen de este pronunciamiento de la UIA, ¿tenés expectativas de que haya otras entidades que empiecen a sumarse? Digamos, que este punto de ya abiertamente el gobierno abriendo las importaciones desate alguna oposición un poco más firme de los empresarios. Efectivamente, Fer, en estos días va a haber una presentación, tengo entendido, con números muy concretos sobre peligro de cierres de pymes y de caída de empleo en el corto plazo, digamos, todo lo que puede llegar a pasar en el 2025. El espejo, o sea, ¿dónde se miran? Es en el proceso del 2015 al 2018, especialmente el 2018, 2017, 2018, durante el gobierno macrista, donde las pymes no soportaban más. La diferencia es la celeridad con lo que esto está pasando. ¿Qué va a suceder? Digamos, según me dicen, intentarán nuevamente tener un vínculo con el gobierno, intentarán que en el gobierno les presten atención. Si esto no sucede, bueno, vamos a encontrarnos cada vez más reuniones, vinculaciones entre aquellas empresas y los sindicatos, ¿sí? Claro. Digo, teniendo en cuenta que obviamente el conjunto productivo del sector privado va a ser el más perjudicado si se sostiene esta fórmula. Teniendo, digamos, a ver, señalemos esto que estaba hablando al principio del programa, Fer, que tiene que ver con la cuestión macro y lo financiero, el atraso cambiario, como también habla el sector industrial, por este crawling que va a ser más lento todavía, lo que hace es que la salida no sea ni por consumo interno, en donde lo que crezca se va a pagar en importaciones, ni tampoco por las condiciones de exportaciones. Hoy la Argentina es restrictiva para exportar sus productos porque Está claro. Bueno, allí la palabra de Ariel Maciel con este reclamo empresario tan fuerte por la apertura de la importación. Cabe destacar que hay sectores, por supuesto, ahí como destacaba Ariel, como el textil, que van a tener un perjuicio mucho más directo en este sentido y que por otra